Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos hablando de algo tan interesante en el capítulo 24-25 de este libro de San Mateo. Aquí hablamos sobre el fin del mundo, pero el fin del mundo bien entendido aquí que es la venida del mismo Cristo, Hijo del Hombre, triunfador, glorioso. Eso es el fin del mundo, entonces, no como pensamos en un sentido del cataclismo, de que cae el mundo, que caen las estrellas. Estos son géneros literarios, porque algunos enseguida me puede decir, estilo protestante, no, pero en la Biblia está escrito que caerán las estrellas, que esto, que aquello, ¿entienden? Entonces, esos son géneros literarios. Hay que entender, hay que estudiar la Biblia, ¿entienden? Entonces, no agarrar así literalmente como dicen allí o como está escrito, ¿verdad? Entonces, aquí hay que mirar el mensaje, hay que mirar la teología de lo que la comunidad, la iglesia en realidad está queriendo transmitir. Y cuando decíamos el fin del mundo, en realidad es el escatón. La escatología significa que es el fin del mundo, ¿verdad? Joapalamundo. ¿Pero qué quiere decir Joapalamundo? Quiere decir que la irrupción de Dios en tu vida tiene que cambiar. O pegan la olla puede decir revolución. Puede decir también en vez del fin del mundo, puede decir Dios viene y revoluciona tu vida. Upea con las iseajina. ¿Entienden? Y eso tenemos que entenderlo bien, porque si no, cada cosa le mandamos o le hacemos decir a la Biblia, que en realidad la Biblia no lo dice, o le hacemos decir a Jesús, que en realidad Jesús no lo está diciendo, o le hacemos decir a esa primera comunidad cristiana que en realidad nunca quiso decir eso. Por eso que es importante entender cómo leer la Biblia, porque los protestantes pues dicen que cada uno puede interpretar y puede decir lo que quiere de acuerdo a lo que le inspira el Espíritu Santo. Eso es lo peor que puede existir, ¿verdad? Aquí cada uno lo que le inspira y dice lo que quiere. No.
nosotros tenemos que entender, y para eso tenemos que hacer, la Biblia se estudia verdaderamente, así como vos te vas a estudiar medicina, te vas a estudiar entonces arquitectura y te vas a estudiar cualquiera de las ciencias, ¿verdad? Tenés que estudiar en serio, tenés que estudiar en serio. ¿Te acuerdan como una semana vos repetí bien y después por eso es que meten 10.000 cosas? Y como también nosotros, y ahí está la pena, que tampoco nosotros hacemos un estudio serio y no nos gusta un estudio serio, sobre todo en el aspecto religioso, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que incluso volver a leer y a entender lo de Marta y María, porque cuando en Lucas te está presentando la figura de María, ¿se acuerdan que Marta se enoja y le echa en cara, ¿verdad? Y le dice a Jesús, no te importa ahí que mi hermana esté sentada escuchándote a vos la palabra de Dios y yo aquí me estoy deslomando, llevan a preparar las cosas, no te importa que no haga entonces algo aquí para ayudarme, dile que venga y que me ayude. Jesús le dice, ella eligió la parte más importante, es decir, lo elemental, diría yo, más que más importante, ¿verdad? Lo elemental y lo fundamental. Esto significa justamente que haciendo un estudio serio de la palabra de Dios, del mensaje religioso, entonces también nosotros, queridos amigos, vamos a poder hacer una buena exégesis, es decir, vamos a entender bien lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y entonces así vamos a poder caminar seriamente en lo que el Señor nos está pidiendo. Bueno, entonces vamos un poquitito más nosotros y vamos a hablar aquí de lo que nos dice este capítulo tan interesante, el capítulo 24 y el capítulo 25. Nosotros en los textos, ¿verdad?, 24, del 4 al 14 y del 24, 15 al 28, aparentemente tan lejanos, parece, ¿verdad?, descubrimos, sin embargo, una verdad fundamental para la vida del cristiano, para nuestra vida actual, ¿verdad? Eso que parece el fin del mundo, parece una realidad lejanísima a la nuestra, y sin embargo es la irrupción de Dios en nuestra vida. Pero con el fin del mundo decíamos, terminar un estilo de vida para comenzar una nueva con la presencia de Cristo. El mal de nuestro tiempo no se puede tomar como absoluto. El mal que existe, el mal que entró en mi vida, el mal que me agarró, no se puede tomar como una cosa absoluta. No peaya pichaguanante maoy, peando cambiamos a hoy. No. La irrupción de Dios, el escatón, justamente quiere decir eso. Su fin, el fin de ese mal, el fin de ese mundo, el mundo incluso. La palabra mundo, cosmos, en Juan es muy interesante porque quiere decir justamente el mal, las influencias negativas que existen en la vida del hombre. Las influencias entonces de una sociedad corrupta, por ejemplo, podemos decir nosotros hoy. Ahora, cuando anunciamos el mensaje, caminamos sin cesar hacia la meta. Al anunciar un mensaje, nosotros mismos estamos caminando hacia una meta, porque nosotros estamos diciendo, esta es la meta. Entonces, si vos sos capaz de mostrar la meta, entonces sos capaz también de caminar hacia esa meta que vos estás anunciando. Y esta es nuestra certeza. Sin embargo, debemos confesar que nos hallamos siempre a la merced del que se acerca, de ese Cristo que incesantemente viene. Estamos a la merced de ese Cristo, ¿verdad?, a quien buscamos. Ahora, a su llegada cambiarán las cosas. Ahí pues está la irrupción de Dios. Ahí está el fin del mundo. Cambiarán las cosas cuando Él llegue. Le verán todos los hombres. Cristo unirá a sus elegidos. Estarán con Él por siempre. Y los otros, no se dice nada, quedan afuera, se hundirán en el fracaso y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es entonces lo que nos están diciendo, ¿verdad? Estos que no llegan, estos que no responden a lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, ¿el cuándo va a suceder todo esto? Las respuestas que la tradición tiene por propias de Jesús se contradicen, por lo menos en su aspecto externo. No pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. No pasará todo esto. O sea, el fin del mundo, si nosotros pensamos, ¿verdad?, desde el aspecto de la estrella, les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. Sin embargo, si nosotros entendemos bien lo que significa el fin del mundo, es decir, la irrupción de Dios en la vida, entonces no pasará esta generación sin que suceda esto. Es muy fácil.
en ese sentido. Es decir, Dios continuamente irrumpe en las personas, en la sociedad, en nuestra familia. O sea que siempre no pasará esta generación sin que Dios llegue a esa persona, sin que Jesucristo llegue y le transforme a alguien en su vida, ¿entienden? Y eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, si vas a pensar que o apagan el mundo o apagan la estrella y aquí te dice no pasará esta generación sin que suceda esto, entonces hereda y ya por la Biblia, ¿verdad? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Desde hace algunas semanas, muchas personas piden al Papa que les firme fotografías, bendiciones o libros durante la audiencia general, y él acepta. Este sacerdote es uno de los que lo consiguió. El Papa le firmó la tesis doctoral que acaba de presentar tras 6 años estudiando en Roma. Es un momento especial por 2 motivos. Llevo 6 años haciendo el doctorado en Roma y ayer defendí mi tesis. Me pusieron summa cum laude. Hoy he enseñado el texto al Papa y él ha puesto su firma en mi tesis. Me dio mucha alegría. Ahora el sacerdote Jovi José volverá a India con este recuerdo de su estancia en Roma, la firma del Papa. También Domenico Lazzarotto consiguió que el Papa le firmara la novela que él mismo acaba de publicar. Se titula Si tienes fe. Es la historia de cómo un sacerdote reconcilió y mantuvo unida a la gente tras la Segunda Guerra Mundial. Me ha puesto su firma. Es la firma más importante que me han dado en mi vida. También me bendijo y eso es bueno incluso para uno como yo, que no es muy creyente. Pero este encuentro me ha transformado humanamente y también en sentido espiritual. Domenico Lazzarotto había viajado desde Venecia solo para ver al Papa Francisco y dice que ha valido la pena. Este Papa me cautiva más allá del sentido espiritual. Es una personalidad que me ha llevado a redescubrir personalmente un poco de fe. Su libro ahora incluye una página entera con la icónica firma del Papa Francisco. Seguro que llamará la atención de muchos de sus lectores. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios,
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, tan importante de San Mateo. Es el segundo que se escribe después de San Marcos. Es una reflexión maravillosa, una reflexión que nos invita, ¿verdad?, a todos a seguir mirando, profundizando y entendiendo, ¿verdad?, cuál es lo elemental y lo fundamental en su evangelio. Nosotros decíamos que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Nosotros nos preguntamos, ¿y cuándo? ¿Qué quiere decir no pasará esta generación? Según la respuesta que la tradición tiene por propias de Jesús, se contradicen, ¿verdad? Si es que nosotros vamos a tomarlo así como hacen los protestantes, al pie de la letra, lo que leemos, entendemos así como está, ¿verdad? Entonces, sin hacer una exégesis, sin hacer un estudio serio de la Biblia, ¿verdad? Porque aquí dice, no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Viste? Aquí incluso hay una corrección, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad?, cómo el autor sagrado, la Iglesia, repiensa entonces lo mismo que está diciendo, justamente para que no exista ese error, justamente en el cual nosotros caemos, ¿verdad? Porque aquí lo que está queriendo es corregir, ¿verdad? En el 35, o mejor dicho, aclararte que el fin del mundo es otra cosa, es otro concepto. No es eso que las estrellas se caerán o no sé qué cosa. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. ¿A qué vas a estar refiriendo? ¿El aspecto geológico que ocapupata la tierra? Bueno, podría ser. Y dice, mas mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y para qué entonces van a servir las palabras del Señor si después ya no hay vida, si no hay nada, ¿verdad? Entonces, posiblemente no se refiere a eso. Se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a ese fin del mundo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que es el cambio y la irrupción. Entonces, pasarán el cielo y la tierra, pasarán muchos imperios, pasarán mucho güey corneta ya en este mundo y en esta vida. Pasarán muchos dictadores, pasarán muchas filosofías humanas, pasarán. Mis palabras no pasarán. La Biblia, el Evangelio, la noticia, la iglesia no pasará. Hasta todas estas sectas, o a Zapata, y entran dentro de estos mismos, ¿entienden? O sea, hay que ser bien claro y hay que abrir bien los ojos. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Esto está escrito por una comunidad que en ese momento están sintiendo los ataques justamente de las sectas. Ya en ese tiempo podemos decir, gente que están protestando contra los mismos fundamentos de la palabra de Dios. No pensemos que Lutero es el primer protestante. No pensemos en eso. Que en realidad, pobrecito Lutero, tampoco no tiene tanto la culpa, porque Lutero estaba buscando otra cosa, solamente que después los poderes que buscan otros intereses, y entre ellos los intereses económicos que hasta hoy en día las sectas, los protestantes buscan, que son el diezmo y todas esas cosas, intereses propios, egoístas, ¿verdad? Eso ya existía. Fíjense nomás con Lutero. Lutero, al final, son los poderes y los imperios que utilizaron de su pensamiento, reflexión. Lutero era un gran teólogo, mariano de primera categoría. Ese es un gran teólogo, Lutero. Hay que estudiar un poco y hay que leerle a Lutero. El asunto es que después, ¿verdad?, entonces comienzan a utilizar de sus palabras, de sus reflexiones, ¿verdad?, y lo van minando, pero lo utilizan a través de la fuerza y el poder.
incluso no a él mismo como persona, sino que el pensamiento nomás de lo que él ya escribió, nomás, ¿entienden? De lo que él comienza a cuestionar, que me parece. Yo mismo hoy puedo cuestionar muchas cosas dentro de un proceso histórico de nuestra iglesia, dentro de un proceso histórico, no sé, de una jerarquía. ¿Por qué no? O sea, ¿dónde está el error? No hay ningún error. Es la capacidad, eso es teología, porque la teología es un tratado, es un deseo, es un procurar, ¿qué cosa? Ordenar ¿qué cosa? La revelación de Dios. ¿Y Dios cómo se va revelando? ¿Entienden? Dios se va revelando y Dios nos da la capacidad de reflexión. El asunto es que cuando uno no sabe y se quiere aprovechar, ¿verdad?, de ciertas reflexiones, entonces lo puede hacer tranquilamente. Y entonces le hacemos decir a alguien aquello que nosotros queremos. Es como decir, por ejemplo, ahora mismo, algunas veces en los medios de comunicación social, vamos a poner un ejemplo así más sencillo nuestro. Algunas veces te llaman, padre, me puede decir sobre tal tema, que esto, que aquello, ¿verdad? Y bueno, no hay problema. Entonces uno habla por teléfono, te van grabando. Ahí uno no tiene ni escrito, ¿verdad? O sea, son ciertas preguntas para cuidarse un poco lo que dije, cómo dije, ¿verdad? Entonces uno dice. Pero claro, después el otro escucha y después pone, incluso el título, después pone cualquier cosa, ¿verdad? Después pone cualquier cosa. O sea, lo que le interesa también ahí. ¿Se dan cuenta? Es muy manipulable, Entonces, en este sentido tenemos que ser muy cautos, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautos. Y tenemos que ir a la fuente verdadera, ¿verdad? No podemos guiarnos, o sea, nuestra investigación, hacer por cuestiones, como se dicen, cuestiones superficiales. Esas no son investigaciones. Investigaciones son verdaderamente aquellas que van a la fuente, ¿verdad? A la fuente de una reflexión seria. No también a la fuente de una reflexión superficial o a una reflexión que hasta podríamos decir medio pastoral, que uno lanza o que por ahí dice 2 o 3 palabritas, ¿verdad? Y entonces no llega a lo esencial, ¿verdad? Bueno, yo les voy a comentar una cosa que es interesantísima, ¿verdad? Eso me pasó a mí, ¿verdad? Porque aquí una vez hubo un problema de alguien, así creo que en la Cámara, ¿verdad? En el Congreso, había dicho que a todos aquellos violadores hay que castrarle, decía, así directamente. Me haya castrar, así decía, así mismo. O sea, quería poner como un proyecto de ley, imagínense, a todo violador, ya castrar. Eso decía. Bueno, entonces enseguida, ¿qué dice la iglesia? Famoso, ¿qué dice la iglesia con respecto a esto que está? Y entonces yo comencé a reflexionar, ¿verdad? A reflexionar, pero sobre la cuestión de la educación, sobre la cuestión entonces de, por otro lado tenemos que mirar, eso son soluciones así medio muy guasa, muy burda, ¿verdad? Puede ser, no sé, con la fuerza, ¿verdad? Que uno quiere hacer, así ya puede solucionar, o sea, por el miedo más o menos. Y yo decía, no, esto no es el camino, ¿verdad? Va también contra la dignidad humana, en fin. Todas las reflexiones que podamos hacer, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, sobre esa posible ley, ¿verdad? Y entonces yo dije, al final de cuentas, fíjate, dije así, ¿verdad?, por teléfono todo, ¿verdad? Dije, mirá que eso es, pomadita para el problema, yo dije así, ¿verdad? Esa es una pomadita nomás para el problema. Y entonces el título salió eso, ¿verdad? Y entonces decía ahí, en la página, ¿verdad? El padre Cabañas dice que pomadita ya cachalo pomadita para el problema, algo así pusieron como título, ¿verdad? Entonces la gente ciertamente mira y dice, qué bárbaro, qué es lo que está diciendo cómo piensa de esta manera, que esto. Entonces, sin embargo, sacado, ¿verdad?, del contexto, ¿verdad?, de lo que significa. O sea, esta es una pomadita en el sentido, una expresión que uno utiliza, ¿verdad?, para decir, pero que le aplica al verdadero problema, ¿verdad?, a lo central. Y sin embargo era una cosa fuera, ¿verdad?, que no era lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces por eso uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Entonces tiene que entender también qué es lo que la Biblia está queriendo decir. No podemos ir por las ramas, no podemos ir por las cosas superficiales. ¿Y dónde está el centro? ¿En qué se está
concentrando el autor sagrado y qué es lo que nos está queriendo comunicar. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui. Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, sobre esta teología maravillosa, cómo nosotros nos abrimos y nos lanzamos principalmente hacia todo aquello que nos trae este evangelio. Estamos hablando nosotros sobre este capítulo 24, 25, lo que nosotros decimos justamente el fin del mundo. No podemos quedarnos en cosas superficiales, tenemos que mirar, a eso nosotros nos estamos relacionando y eso es lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Bueno, vamos a seguir un poco más mirando cuando hablamos del cuándo. Entonces, del cuándo se está refiriendo principalmente a esa irrupción de Dios. O sea, el cuándo es cuando Dios entra en tu historia, en tu vida y te cambia la existencia. Upeando la fin del mundo ya es en el sentido de que cambia tu existencia. Si yo tenía esta vida, ahora dejo de tenerla, el escatón, Dios corta, entra, acciona y yo me lanzo y comienzo esa nueva vida. Ahora, Mateo, atención, ha unido dos afirmaciones. El final está a las puertas. Primera afirmación, el final está a las puertas. ¿A qué se está refiriendo? Entonces, no es un hecho más junto a los otros, un hecho que permite que sigamos tan seguros inactivos, ¿verdad? Toda nuestra vida, segundo tras segundo, se coloca a la luz de ese momento. La vida es juicio. Aquí ya estamos entrando en este segundo elemento de nuestro tema. Después del fin del mundo viene el juicio, ¿verdad? Entonces, cuando te dice el final está a las puertas, el final está a las puertas. Porque entonces está la comunidad cristiana, la iglesia, está reflexionando sobre su misión, sobre su accionar. Eso es lo que está mirando la comunidad cristiana. La comunidad cristiana está ofreciendo al Cristo. La comunidad cristiana está ofreciendo entonces lo elemental y lo fundamental de su vida. Y entonces aquí, si te está diciendo el final está a las puertas, esa misma comunidad cristiana tiene conciencia y dice, lo que nosotros estamos ofreciendo está trayendo el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir que esa comunidad que está predicando a Jesucristo está trayendo el fin del mundo? Quiere decir que está trayendo el cambio a la sociedad. Nosotros también podemos decir, si yo me dedico, no sé, a los niños de la calle, entonces yo en un momento puedo decir, el fin del mundo está cerca. ¿Pero a qué se está refiriendo ese fin del mundo? El fin del mundo para estos chicos que están en la calle, que no tienen educación, que no tienen comida, que no tienen, no sé, un padre que le eduque, no tienen una madre que les acompañe, que estén con ellos, que le den verdaderamente una formación. El fin del mundo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser capaz de liquidar, de terminar, entonces, de hacer que no exista más esa realidad social en las calles. Apea la fin del mundo, ¿entienden? Entonces, por eso la comunidad cristiana, el primer elemento, San Mateo le está uniendo. Esto es esencial y fundamental que tengamos en cuenta. Porque si hablamos el fin que está a las puertas, quiere decir, en la medida en que nosotros nos comprometemos con algo, nosotros decimos que ese fin está a las puertas. Ese fin llegó entonces a las puertas. No sé, yo le contrato o le encuentro a un jugador que vale la pena. Yo jugar por lo menos tenemos dos buenos delanteros ahí en nuestra selección. El fin está a las puertas ¿de qué cosa? De todas las derrotas. De ya la mundial. Y entonces siempre estamos en qué cosa? Estamos en una situación desastrosa. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin del mundo, ese mundo que está caminando de derrotas? Nunca te ganáis, nunca te clasificáis al mundial. Entonces el fin del mundo, ¿entendiste? A ver, ¿cuándo va a ser ese fin del mundo? Ahora, vos me podés decir, no, pero ¿sabes qué? Detrás de esto hay muchos buenos jugadores, pero el problema es que hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios. Y esos empresarios tienen que poner por toda esa cuestión, ¿verdad? Ahí de la organización del deporte, que su jugador tiene que entrar a jugar, ¿no? Porque tiene que estar en vidriera para ver si se vende y tiene que recuperar su platita. Y entonces, en detrimento de toda la sociedad, de toda esa corrupción,
Hoy lo popeteo, hoy lo el fulano tal, que bien juega, que esto, aquello. Se nada en de filosofía que te habla tanto de los jugadores, después vos te vas a ganar, ya pota tal cosa. Yo soy muy patriota, pero la peisa, sí, nacemos tal vez. Enseguida donde de mañana, pesa tronco me mengo la derecha. Pero le endiosan luego como si fuese, y no podemos, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Por los frutos se ven los árboles, por los frutos se conoce el árbol. Y si nosotros nunca no nos vamos, no nos clasificamos, entonces pico maralan de yapu, pero yapu, ¿entendiste? Ahora, yo no sé si también a los periodistas se les paga algo para que ellos hablen y digan de los jugadores, es el mejor jugador. O sea, quiera crear conciencia, porque pegan con publicidad, marketing, marketing político. Llegó a hacerla como en la gola, de conseguir, de ya esa. Hoy en día todo es fácil, en televisión me entero que tú eres ya la partido. O pe venderé ya la, hoy cobata mando y coi. O sea, no hay que hacer demasiado filosofía para ver una cosa bien concreta. Y después el resultado. Ahora, que yo tenga un gran jugador o lo que sea, y de repente en un momento me chuta un penal, o por otro lado, y bueno, vaya puta. Yo recuerdo, por ejemplo, en un mundial, ese famoso Baggio, ese era de Italia, ¿verdad? Ahora no recuerdo si era en el 94, creo que era, ¿verdad? 94. En ese mundial el tipo, y era para definir ese partido, ¿verdad? Le metió un pelotazo tiroso del arco, pero a las nubes. Pero yo de ese tipo, no, es que por eso yo me iba a cortar las venas, por decir así. O no voy a despotricar contra ese tipo, porque ese tipo, vos mirabas y te das cuenta que era una persona que mostraba y mojaba camiseta, ¿entiendes? Ahí vale. Y así hay muchos jugadores. Pero a ni a la ñandilla puña de por los frutos podemos decir tranquilamente desde hace cuántos años que no nos vamos más al mundial, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Upeacolas y ajinapeñan de yarañe, ¿verdad? Entonces por los frutos, y esto en todos los campos. Mira que también la Biblia te habla en el campo de una responsabilidad social colectiva, también dentro del aspecto lúdico, del aspecto del juego, del aspecto de la alegría de una nación. Claro que sí, somos comunidad. Añade gustando la deporte, ¿verdad? Pero viste, pero hasta en eso nosotros metemos corrupción. Y entonces es ahí donde te está diciendo, o sea que también ahí en el deporte también tiene que haber cambio, tiene que haber también, entonces como decimos nosotros aquí, un fin del mundo. Volvemos entonces enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro la palabra del Señor y leemos Génesis capítulo 21, 5, luego del 8 al 20. La herencia es de mi hijo, nos dice la palabra del Señor. 100 años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac. El niño creció y lo destetaron. Abraham ofreció un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Abraham, que había tenido de Agar la egipcia, jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham: expulsa a esa sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Abraham se puso muy triste, ya que el otro también era su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y por la sierva, aunque también del hijo de la sierva sacaré un gran pueblo, porque habita como descendiente tuyo. Queridos hermanos, esta es la realidad de Dios. A pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestras mezquindades. Ciertamente que esta historia ya había comenzado un poco mal, ¿verdad? Porque en el capítulo 16 nos dimos cuenta cómo Abraham y Sara deciden tener un hijo a través de la esclava. Y esto hace que después ciertamente vengan los problemas. Y es lo que ahora nosotros estamos viendo y estamos notando en el capítulo 21. Sara ya no aguanta entonces y dice: no, ese hijo de la esclava no puede ser el heredero. Y entonces Dios, sin embargo, mira la bondad de la vida, el regalo, el don de la vida.
Dios, a pesar de nuestras malas acciones o a pesar de que nosotros, como decimos, nuestros renglones torcidos, sin embargo, el Señor busca describir en una forma recta. Y es como el Señor va ayudándonos a orientar nuestra propia vida, a sacar conclusiones positivas para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad. Entonces no podemos desanimarnos por una situación negativa que pudo haber sucedido en nuestra vida, como había sucedido aquí en la vida de Abraham y de Sara. Y por eso le dice, no te pongas triste, Abraham. Él también tendrá la porción de esa herencia que yo te he dado a ti. Porque yo soy Dios, para Dios nada es imposible. Queridos hermanos, nos anima a todos, a pesar de que pudimos haber escrito en renglones torcidos, el Señor hoy nos ayuda y el Señor hoy nos bendice y quiere ayudarnos a arreglar todo lo que es negativo en la vida y en la sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre una expresión, un concepto tan interesante del fin del mundo que alguna vez tu Yande otro lo iteye ya pilla lleva, otro lo iteye ya piñande, anda ya iguaina ba eva peñande yara, las Yande a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando te está diciendo esto del fin del mundo. El fin del mundo en realidad es un cambio de mentalidad, ese chip que cambia. Y por eso estábamos hablando en el bloque anterior, puse el ejemplo, ¿verdad? De algo que me parece que todo el mundo seguimos y a todo el mundo nos gusta, ¿verdad? Que es el deporte, etcétera, etcétera. Y ese puse como ejemplo simplemente para entender qué significa un cortar, un escatón, un fin del mundo, un fin a la corrupción, un fin entonces a ciertas prácticas que nosotros hacemos y lo hacemos así, pero descaradamente. Y después encima queremos justificar, etc. Y por eso decíamos, el Evangelio es demasiado sencillo y demasiado directo. El Evangelio no tenés que hacer demasiado elucubración y filosofía para entender lo que el Señor te quiere decir. Para el Evangelio, para Jesús, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Así de sencillo, ¿verdad? A pesar de que a mí me gusta decir lo amarillo, amarillo y lo negro es negro, ¿entienden? Entonces ya de pijama. Auri negro. Bueno, entonces es un chistecito para darnos cuenta y despertarnos un poco en esta noche. Entonces, queridos amigos, cuando estamos hablando y cuando estamos mirando esta expresión del fin del mundo, significa que Dios irrumpe en nuestra vida, en nuestra historia, y ahora nosotros comenzamos algo nuevo. Y Mateo, entonces, por eso decíamos que unió dos expresiones. La primera ya dijimos que es el final está a las puertas. ¿Por qué Mateo dice el final está a las puertas? Ahora, el segundo elemento que utiliza San Mateo, la frase, ¿verdad? Que ya hemos visto, la primera, el final está a las puertas, se refería directamente a la irrupción, decía, ya está cerca, o imagina, va a haber ese cambio, quiere decir. La presencia del Señor hace que exista un cambio. Ahora viene el segundo. Cuando viene este segundo, la frase es, no saben el día ni la hora. No saben el día ni la hora. El final se halla entonces en las manos de Dios y nos desborda. Somos incapaces de llegar a conseguirlo en un esfuerzo. Tenemos que esperar en su venida. ¡Qué sorpresa! Gracia y novedad definitiva. Entonces esta segunda frase es muy importante. No sabemos ni el día de la hora, ni la hora. Por eso que decía, todos los demás que vienen y nos quieren convencer, al final de cuentas lo que nos están trayendo son simplemente falsas expectativas. O sea, vienen y te hablan luego como si fuese que ellos son dioses al final de cuentas. Y eso pues es lo peligroso, ¿verdad? Una secta protestante que viene y te dice directamente tal día, tal hora, en tal lugar y esto, que aquello. Y hay muchas de esas experiencias, ¿verdad? Yo recuerdo en un lugar que hubo incluso un suicidio colectivo, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? El famoso Waco en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, le llevan a un lavado de cerebro, de mente. Entonces, esto es bastante peligroso, ¿verdad? Si nosotros no entendemos. Porque aquí tendríamos que entrar de nuevo a otra palabra de la famosa explicatio terminorum que solemos decir, de lo que significa la palabra religión. Porque la palabra religión, religarse, significa, ¿verdad?, para nosotros un volver a entrar dentro de nosotros mismos y religarnos, ligarnos, unirnos a nuestra propia esencia. En síntesis, saber quiénes somos nosotros. Dar una respuesta a esa pregunta existencial profunda, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo, verdad? Si nosotros no lo miramos así, si nosotros miramos todo, como si fuese, no sé, una cosa que viene todo desde afuera, ¿verdad? Todo desde afuera. Y no nos damos cuenta, por lo menos, la propuesta de la Biblia, yo le estoy hablando de la propuesta de la Biblia, ¿eh? Ahora, si ustedes siguen otras propuestas que no sea la Biblia, bueno, eso es una situación tuya, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando de lo que dice la Biblia. Ahora, no me digan cualquier cosa que dice la Biblia, porque la Biblia no dice. Hay muchas cosas que la gente inventa y dice que la Biblia dice eso porque leyó y porque entendió una frasecita como se le place, como quiere. Entonces no es verdad eso, no es verdad. Y por eso lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice,
no saben el día ni la hora. Y fíjense que en este capítulo 24, del 4 en adelante, cuando dice, tengan cuidado de que no los engañen, por algo te está diciendo. No es que se está inventando el autor sagrado. El autor sagrado habla dentro de un contexto histórico, elemental y fundamental que ahora nos está transmitiendo y nos quiere dar a conocer. Y por eso dice, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y sigue, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, entonces, el no dejarse engañar, no dejarse engañar. Y muchos ya de por sí, desde el principio, se autodenominan. Por ejemplo, pastores, yo me autodenomino. ¿Quién te llamo? Y yo porque yo tuve una luz, yo una iluminación. Entonces, eso es autodenominación. Entonces, por eso yo me fui, yo estudié aquí, yo esto y aquello. O sea, atención, estos son los engaños que verdaderamente nosotros tenemos. Y claro, después como estamos todos confundidos, porque estas son las confusiones ante las cuales se nos está presentando aquí directamente el Evangelio de San Mateo. Mateo te habla ante situaciones confusas, ante situaciones de una comunidad, y además ustedes saben muy bien que Mateo se está dirigiendo a una comunidad judía, que vienen del judaísmo. Por eso la comunidad es judeo-cristiana. Y entonces hay mucha confusión. Y aquí entonces ellos están diciendo, pero ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Qué significa? ¿Cuál es esta propuesta? ¿Cuál es esa irrupción de Dios en la vida del hombre? Pero aquí entonces nosotros estamos encontrando que hay personas que nos están, en síntesis, nos están engañando. O sea, por eso le estoy diciendo, no piensen que si en el Evangelio aparece esta frase, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está apareciendo? Y te está diciendo, tengan cuidado de que no los engañen. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué se escribe eso? Porque ya había personas que estaban queriendo engañar y aprovecharse de la ignorancia, lastimosamente, ¿verdad?, del pueblo, de la gente. Cuando nosotros no entendemos bien y cuando nosotros no hacemos ese camino profundo de conocer el Evangelio. En síntesis, de conocer la Biblia, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, sobre esto vamos a seguir hablando porque esto es muy profundo. Y aquí vimos cómo Mateo une estos dos elementos, ¿verdad? El primer elemento que nos está diciendo directamente, el final que ya está aquí a las puertas, es decir, la irrupción de Dios, pero al mismo tiempo nos dice, atención, que ustedes no saben ni el día ni la hora. Y así entonces les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.